Todos, o casi todos, experimentamos miedo ante la idea de morir. Para algunas personas puede llegar a ser algo terrorífico. Es un tema que suele considerarse poco saludable si se piensa mucho en él. Pero es hora de darle un giro a esa visión. Porque cuando se piensa en la muerte con la finalidad de hacer una reflexión que nos dé una mejor comprensión de ella, entonces se vuelve una valiosa herramienta en nuestra vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo querrías morir? ¿Cómo sería la mejor manera de enfrentar la muerte, ya sea para ti o para otra persona? ¿Es la muerte lo que provoca miedo o bien la posibilidad de que haya mucho dolor físico en el proceso de morir? ¿Cómo podemos ser útiles para los demás cuando esta situación se presente? Cuando escuchamos la palabra fantasma, se suscitan en nosotros un combo de sentimientos entre miedo, incertidumbre, cierto morbo, curiosidad. Sin embargo, ¿qué pensarían si yo les digo que los fantasmas pueden ayudarnos mucho en la vida? Seguro dirían que estoy un tanto loca. Pero ya ustedes juzgarán después de lo que hablaremos. Pues bien, todas estas interrogantes encuentran respuestas muy claras desde la perspectiva budista. Sin embargo, para los que nacemos en Occidente, hacerse estas preguntas no es lo común. De hecho, hacerlas puede incomodar bastante a los que nos rodean. Hablar de la muerte es un tema casi tabú del que debe evitarse hablar. Casi siempre es un tema que mandamos a otro plano de existencia. Y nada más claro con la pandemia, donde la muerte ya no parecía un tema lejano. Era algo que podía ocurrir con muchas posibilidades de acuerdo a lo que nos decían en la televisión y en las noticias. Pero independientemente de la pandemia, hablar de la muerte ha sido un tema muy relegado, muy poco hablado. De hecho, rara vez tenemos la oportunidad de ver morir a alguien. Y cuando se da el caso, no sabemos qué hacer ni qué decir, ni tampoco cómo sentirnos. Generalmente es una experiencia que nos traumatiza porque no estamos preparados para ella. Aquí hay sus excepciones, gente como los médicos, personas que trabajan en la funeraria, enfermeras, pues son personas que de alguna manera van teniendo contacto con ella. Pero esto tampoco significa que cuando la muerte llame y toque a su puerta, no van a entrar en un estado de desesperación o de angustia. Sin embargo, ellos son pocas de las personas que pueden tener contacto con el cuerpo cuando está en esta última fase, lo cual de alguna manera los familiariza. Sin embargo, hay que seguir haciendo una preparación más exhaustiva para poder entenderla, comprenderla y superarla. Una de las cosas más terribles que puede llenarnos de mucho miedo es la sola idea de pensar que el proceso de la muerte nos vaya a doler mucho, que tengamos que padecer quizá terribles dolores o que nuestro cuerpo vaya a sufrir limitaciones y deformidades. Pero, ¿ustedes se han puesto a pensar todo el dolor que tiene que aguantar, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento? Piensen en un deporte, el que sea, el boxeo, el atletismo, los futbolistas. Todos ellos tienen entrenamientos en los cuales su cuerpo queda sometido a cargas, esfuerzos y dolores físicos impensables. Y cuando somos pequeños, ¿cuántas veces nos caemos de la bicicleta, nos raspamos, nos golpeamos, nos mordió un perro? Ya hemos atravesado por el dolor un sinfín de veces. ¿Por qué tendría que resultarnos atemorizante? Hasta ahorita hemos podido lidiar con ello. ¿Por qué no podríamos hacerlo en ese momento?
Y así es como si vamos observando poco a poco nuestra vida, ella nos va enseñando, nos va preparando momento a momento para llegar a la etapa final, a ese reto verdadero y último. Por ejemplo, me viene a la mente cuando estaba en la secundaria. Yo tenía un profesor de química. Cuando yo entré, todo el mundo, así todos los alumnos ya sabían que el de química era un ser sanguinario y brutal con los alumnos. Pero eso sí, era un ingeniero con mucha experiencia, con mucho conocimiento y que normalmente enseñaba en un muy buen nivel. Pues este maestro me dio el primer año. Y sí, inspiraba miedo. Era un hombre con una presencia muy fuerte. Era guapo, pero yo lo recuerdo muy alto, fornido, de mirada firme, no te la quitaba de encima, que impactaba. Más todo lo que ya había escuchado de él, bueno, pues yo tenía la imagen de que era poco menos que el ogro que iba a devorarnos, ¿no? Su clase era después del receso, así que todo el receso era una verdadera agonía y nadie quería que terminara porque sabíamos que en ese momento iba a llegar el maestro Omar. Todos estaban pendientes afuera, así de a ver a qué hora llegaba en su moto. Pues bueno, ya desde ahí empezaba el suplicio. Ya para el toque de regresar a clase, ya todas nosotras, las niñas, nos habíamos quitado todo distintivo posible que llamara su atención. El moñito, la cinta en la cabeza, el labial, el suéter de color, las que normalmente se subían la falda arriba de la rodilla, pues se la bajaban a debajo de la rodilla, porque el maestro era muy así de, a ver, la de la falda cortita pasa al pizarrón, o la del moño café, pásate al pizarrón. Y los niños no eran la excepción, ¿eh? Era como, a ver tú, el de los lentes, pasa al pizarrón. Y así, todos sentíamos que éramos presos condenados a muerte y que cualquiera de nosotros podía ser llamado al cadalso. Así que para cuando el maestro ya cruzaba por la puerta, todos estábamos vestidos iguales, casi peinados iguales, nadie respiraba distinto que el otro, éramos como minions. Tampoco es que le fuéramos a hacer fácil la tarea de encontrar víctima. En fin, ustedes vayan pensando en la analogía que les quiero mostrar con esta vivencia de la secundaria, pero aterrizada a la muerte. Vayan checando puntos, cómo va el asunto. Pues bueno, por fin, yo era de las que se sentaba hasta atrás, era como la penúltima o 3 antes, ¿no? De la última. En la fila casi quedé hasta el fondo de la pared, ¿no? Entonces cuando pasaba alguien y no era yo la escogida, sentía un alivio inmenso a la vez que una profunda lástima por el que pasaba. Porque el maestro Omar tenía una manera que hoy día tendría varias demandas por parte de los padres, pero era mal hablado, tenía una voz impresionante que causaba miedo y a veces era muy sarcástico, otras veces nos tonteaba todo el tiempo. Pasar al pizarrón a resolver un ejercicio se convirtió en un verdadero infierno todo ese año. Pero como todo tiene un tiempo, un día pasé. No sé cómo no me desmayé, porque pude caminar al pizarrón, pero yo me iba haciendo pipí, así. Terror era lo que sentía. Por supuesto, eso no me dejó ni pensar, ni actuar. Estaba paralizada. El recuerdo que sí que tengo es que cuando intenté borrar una operación porque el maestro me corrigió, olvidé usar el borrador y usé mi mano.
Yo creo que el maestro sintió una infinita compasión por mí, porque pude ver su mirada cuando yo noté que había dejado todo el pizarrón lleno de mi sudor, o sea, escurría, literal parecía que le había aventado yo una taza de agua. Fue horrible, fue vergonzoso. Yo quería que el piso se abriera y que me tragara. Pero esa experiencia a mí me sirvió mucho. Fue muy traumante, pero también fue muy didáctica para mí. Me propuse firmemente estudiar con mucho tesón, con mucha diligencia, porque no quería que esa situación me volviera a pasar. Así que ahora, en vez de sentir que cada vez que pasaba un alumno yo solo podía experimentar alivio porque no era yo y lástima por él, empezó a cambiar mi perspectiva. Pensaba que ese alumno que había pasado al pizarrón podía ser yo. Empezó a motivarme para estudiar, para sacar energía, para sacar confianza en mí misma y para que esta situación dejara de ser tan atemorizante. Aparte había otra dinámica que el maestro imponía. Ya después de que pasaba a su víctima al pizarrón, nos ponía una serie de ejercicios, quizá 2 o 3, y nos regalaba puntos para el examen si estaban bien. Entonces ya para cuando más o menos le agarré gusto a esta dinámica, e incluso le pude preguntar dudas en clase sin temor, y que el maestro en verdad me explicaba bien. Entonces empecé a tomar una confianza como nunca. Bueno, eso ya fue casi como la última parte del año, el último mes o mes y medio. Pero bueno, algo era algo. Ese año pasé química no con la mejor calificación, pero la pude pasar. En segundo y secundaria ya no me tocó él, me tocó otro maestro y la verdad es que pude notar la diferencia en conocimiento. Y ya para tercero, oh sorpresa, nos volvió a tocar Omar. Pero tercero fue para mí un cambio radical, porque desde el inicio empecé a estar motivada porque sabía que nos enseñaba bien, sabía que podíamos aprender y también perdí el miedo a preguntar, perdí el miedo a pasar al pizarrón. Llegó un punto en el que hasta competía por pasar al pizarrón, ¿no? Quería ser seleccionada para pasar, quería todos los puntos que podía dar para el examen. Ese año me fue muy bien en química. Fue maravilloso llegar a prepa y estar adelantada para lo que en ese momento la mayoría estaba preparado. Ahí es donde reconocí que Omar había sido un excelente maestro. Nos había enseñado en un nivel mucho más elevado del que tenía que enseñarnos. Tanto que toda la prepa yo no lidié con química, al contrario, se acercaban y me preguntaban, porque yo iba muy bien preparada gracias a ese maestro. Pues lo mismo ocurre con la materia llamada muerte. Podemos hacernos los minions y tratar de evadirla, pero en algún momento nos va a tocar pasar al frente. Entonces, ¿por qué no estar lo mejor preparados para ese momento? E igual hasta para poderlo disfrutar. Estar cercano a morir puede ser un momento infernal y terrible, o bien un momento sagrado de íntima conexión con nosotros mismos, que puede transitarse de manera pacífica, aceptando la naturaleza finita del cuerpo que habitamos, respetando sus propios procesos. Si partimos de que se teme lo que se desconoce, entonces, por lógica, el conocimiento disminuye el miedo. La muerte nos inspira incertidumbre y temor porque la desconocemos y la evadimos tanto como se pueda. Pero la novedad es que eso es algo irreal, porque vamos acompañados de ella desde el mismo instante en que nacemos. Hacemos como que no la vemos,
pero no por eso se aleja de nosotros o no existe. La muerte puede dotar de mucho significado a nuestra vida. El Buda fue un maestro que nos habló de ello. En sus palabras él dijo: yo he venido a enseñar el sufrimiento, pero también he venido a enseñar cómo salir de él. Para entender un poco la perspectiva desde la cual el Buda encuentra estas respuestas, es entender que hay una existencia de un karma o un kama en Pali. Y esto se traduce en que cualquier acción que cometamos con la mente, cuerpo y palabra tendrá una consecuencia derivada de la intención con la que realizamos esas acciones. Es decir, esta premisa está regida por la ética, no como un concepto personal que cada uno ajusta a su propia conveniencia. Está basada y gobernada por una moral universal. Él nos habló que tenemos el tiempo contado porque nacemos con un cuerpo que lleva inscrita una fecha de caducidad. Entonces, hay que aprovechar muy bien ese tiempo, porque no sabemos cuánto es. Por eso los invito a esta interesante charla que tendremos y en la que nos vamos a adentrar con mayor profundidad en este tema de vital importancia, porque la muerte no es el final de nuestra existencia, solo es el punto final de esta vida, pero la existencia continúa. En la descripción del video dejaré el link de Zoom. Como no tengo cuenta premium, haremos 2 sesiones para completar 60 minutos. Si conocen a alguien que esté pasando por un momento así o que piensen que este tema les interesa, por favor compartan el video. Por lo pronto los dejo con estas reflexiones. Cuéntenme en los comentarios qué piensan y nos vemos este domingo. Les mando un abrazo.